¿Y si todo lo que deseas ya está sucediendo justo ahora? ¿Y si tu búsqueda incansable no ha sido más que una distracción del lugar exacto donde tu poder realmente habita? Escucha con atención. Este no es un audiolibro para motivarte a hacer más. Es un susurro que te invita a hacer menos y ser más. No con esfuerzo, sino con presencia. No con fuerza, sino con rendición. Tal vez llevas años persiguiendo algo: éxito, amor, paz, sentido. Tal vez te han enseñado que solo a través del sacrificio extremo o de la productividad constante puedes encontrar valor. Y quizás por eso has llegado hasta aquí, cansado, confundido, buscando un nuevo camino. Déjame decirte algo que puede cambiar tu vida para siempre. No necesitas arreglar nada. No necesitas convertirte en algo distinto. No necesitas correr más. Todo lo que has estado buscando, te ha estado buscando a ti. Y lo único que lo ha retrasado es que no has parado lo suficiente como para permitirle encontrarte. El verdadero cambio no comienza con grandes decisiones ni con promesas nuevas. Comienza en el silencio. En ese instante en el que te detienes, respiras y te permites simplemente existir. Este audiolibro no te pedirá metas, ni tareas, ni afirmaciones vacías. Te va a ofrecer algo mucho más poderoso: un retorno. Un regreso a la sabiduría antigua que siempre ha estado contigo. A la verdad simple y profunda de que tu esencia, esa que ya está completa, libre, abundante, no se alcanza, se recuerda. Y sé que esto puede parecer contradictorio. Vivimos en un mundo que glorifica el hacer. Desde pequeños nos premian por movernos, por lograr, por ganar. Nos enseñan que detenerse es perder tiempo, que descansar es pereza, que soltar es rendirse. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? Observa la naturaleza. El sol no necesita programar su salida. Las estaciones no hacen listas de tareas. El océano no necesita entender la física para moverse. Todo en el universo florece porque se rinde a su naturaleza, porque no interfiere con su flujo. Entonces, ¿por qué tú sigues creyendo que necesitas controlar cada detalle? Este audiolibro completo es una invitación a romper ese hechizo. A entrar en un espacio sagrado donde se honra la inacción sagrada. Donde el no hacer no es pasividad, sino poder puro en su forma más elevada. Y si te estás preguntando, ¿cómo puedo confiar en que algo suceda si no lo empujo? ¿Cómo se manifiestan mis sueños si no trabajo por ellos todos los días? ¿Qué pasa si me detengo y nada cambia? Permíteme decirte esto. La vida nunca ha necesitado tu esfuerzo para sostenerse. Tus pulmones respiran sin que tú lo pienses. Tu corazón late sin que lo ordenes. Las sincronías más milagrosas que has vivido, nunca las planeaste. Entonces, ¿y si tu esfuerzo ha sido más bien una resistencia al orden perfecto que ya estaba trabajando por ti? Este audiolibro es un mapa, pero no hacia afuera, hacia adentro, hacia ese lugar en tu interior donde el tiempo se detiene y la sabiduría aparece. A lo largo de los próximos minutos, vas a escuchar historias que te resultarán íntimamente familiares. Personas comunes como tú y como yo, que intentaron todo, lo dieron todo, y al final descubrieron que su mayor poder emergió cuando dejaron de intentarlo todo. Y no estamos hablando de resignación. Estamos hablando de rendición consciente. Una entrega profunda a algo más grande. Una confianza activa en la inteligencia que te creó. Piensa en esto. ¿Has notado que las mejores ideas aparecen en la ducha? ¿O que las soluciones surgen cuando ya habías tirado la toalla? Eso no es casualidad. Es ley universal. Lo que persigues, se escapa. Lo que permites, te encuentra. Este audiolibro te va a mostrar que la manifestación ocurre no porque tú la exijas, sino porque te alineas con ella. No porque hables fuerte, sino porque vibras alto. No porque lo repitas 1000 veces, sino porque dejas de interrumpirlo. Por eso te invito a que te quedes. No desde la urgencia, sino desde la calma. No con ansiedad, sino con apertura. Este contenido no está hecho para que lo escuches de fondo mientras haces otra cosa. Está diseñado para ser recibido con presencia. Imagina que cada palabra que vas a escuchar es una gota de agua cayendo en tu alma sedienta. No corras para terminarlo. Permite que te atraviese, que te despierte, que te recuerde. Vas a descubrir prácticas, revelaciones y susurros que actúan como llaves antiguas.
desbloqueando puertas que tú mismo habías cerrado con la mente. Y vas a entender que no necesitas más respuestas, solo más silencio. Si estás listo para dejar de empujar, si sientes dentro de ti esa pequeña voz diciendo, tiene que haber otra forma, entonces ya estás caminando por el camino correcto. No hagas nada. No intentes retener este momento. No tomes notas. Solo respira y recibe. Porque a partir de este instante, tu única tarea es esta: escuchar con todo tu ser. El título de este audiolibro no es una promesa superficial. Es una guía exacta. No hagas nada después de esto. Y observa cómo todo se acomoda. Lo que estás a punto de experimentar no es una lección. Es una reconexión. Y si llegaste hasta aquí, es porque tu alma ya estaba lista para recordarlo. Prepárate. No para correr. No para cambiar. Sino para despertar. En la quietud donde todo comienza. Capítulo 1. El susurro bajo el ruido. En lo más profundo del alma humana existe un murmullo que nunca ha cesado. Un susurro tan sutil que solo puede escucharse cuando todo lo demás calla. No es una voz externa, ni un pensamiento repetido. Es una presencia. Una guía silenciosa que te acompaña desde siempre, esperando que sueltes todo lo que no eres, para que recuerdes lo que siempre has sido. Muchas veces, ese susurro queda oculto bajo el ruido del mundo. El ruido de las exigencias, de los planes, del deber constante. Pero está ahí, debajo de las listas interminables, de los tengo que, de los debería. Está ahí cuando se apagan las pantallas, cuando se cierra la agenda, cuando la ansiedad se rinde y la mente se queda sin argumentos. Evelyn lo descubrió sin buscarlo. Viuda desde hacía poco, sus días eran un equilibrio entre el jardín y la melancolía. Mientras todos le sugerían que siguiera adelante, ella comenzó a escuchar con más atención los momentos entre actividad y actividad. No las palabras de los demás, sino los espacios. Los silencios. Y en esos huecos, sintió una guía invisible. Algo, o alguien, la dirigía con exactitud, a detenerse justo antes de cruzar la calle y encontrarse con alguien clave, a voltear hacia una flor en el momento exacto en que una mariposa se posaba como señal. Nada era azar. Todo era orquestación. Este capítulo no habla de misticismo, habla de recordatorio. Porque tú también has sentido ese susurro. Tal vez no lo supiste nombrar. Tal vez lo confundiste con intuición, con coincidencia, con casualidad. Pero era la misma fuerza, la inteligencia invisible que fluye contigo cuando dejas de imponer tu ritmo personal sobre el ritmo perfecto de la existencia. El universo nunca ha necesitado tu control. Siempre ha sabido cómo moverse. Pero fuiste enseñado a interrumpirlo, a dudar, a planificar en exceso, a llenar cada espacio con acción por miedo al vacío. Y sin embargo, ese vacío contiene el poder más grande de todos, el espacio donde nace lo nuevo. Piensa en cómo se manifiesta la vida. Una semilla no grita para crecer. El cielo no suena cuando el sol sale. Todo ocurre en quietud. Todo lo grande nace en silencio. Lo que Evelyn vivió es un reflejo de lo que tú puedes vivir si aprendes a detenerte con confianza. No por apatía, sino por alineación. Porque cuando te detienes desde el corazón, desde la fe, el universo comienza a moverse por ti. Clifford, por su parte, fue un hombre que hizo todo correctamente. Planeó, invirtió, lideró. Durante 20 años construyó su empresa con determinación implacable. Y cuando colapsó, no solo perdió su fuente de ingresos, perdió su identidad. Ya no sabía quién era sin metas, sin agendas, sin empleados. Pero en medio del derrumbe, ocurrió algo. Cuando ya no quedaba nada por intentar, dejó de intentar. Y en ese momento, las ideas comenzaron a fluir sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado allí, esperando a que él dejara de bloquearlas con su ansiedad. Ese es el misterio del verdadero poder. No viene de la voluntad, sino de la sintonía. No se accede empujando, sino rindiéndose. Es cuando te apartas del medio, literalmente, que las soluciones entran. Cuando sueltas el control, te conviertes en canal de una inteligencia infinitamente superior a la mente. Y aquí es donde tú entras. Porque esta historia no es sobre Evelyn ni sobre Clifford. Es sobre ti. Sobre la parte de ti que sigue empujando cada día, esperando que tu esfuerzo lo solucione todo. Sobre la parte de ti que tal vez ya se ha cansado,
pero aún no se ha rendido. Porque rendirse no es fallar, es confiar, es recordar. Las enseñanzas antiguas sabían esto. Los sabios no eran sabios porque sabían mucho. Lo eran porque sabían detenerse, sabían escuchar, sabían alinearse. Y desde esa alineación, manifestaban sin esfuerzo lo que otros no podían lograr con años de lucha. Cuando dejas de correr, ocurre lo imposible. Las puertas se abren sin tocarlas. Las personas aparecen sin buscarlas. Los caminos se iluminan sin que los dibujes. Pero todo comienza con un paso, el silencio interior. El espacio entre pensamientos. El instante donde dejas de pensar en lo que debes hacer y simplemente estás. Haz esta práctica, y hazla hoy. Al amanecer, siéntate sin propósito. No para meditar. No para buscar respuestas. Solo siéntate. Respira sin ritmo. Observa sin expectativas. Deja que el momento te atraviese. Y luego, escucha. Escucha lo que no tiene palabras. Escucha lo que siempre ha estado ahí. El susurro debajo del ruido. La voz sin sonido que ha esperado toda tu vida a que dejes de hacer, para poder hablarte. Porque es allí, justo allí, donde empieza tu verdadero poder. Ese susurro no es nuevo. Lo has sentido antes. Tal vez cuando eras niño y jugabas sin mirar el reloj. Tal vez cuando, por un instante, respiraste profundamente y sentiste que todo estaba bien, aunque no hubiera cambiado nada. Es ese momento en el que, sin saber cómo, algo en ti dice, estoy exactamente donde debo estar. Pero ¿por qué lo olvidamos? Porque el mundo te ha llenado de ruido, opiniones, noticias, reglas, expectativas. Te dijeron que si no produces, no vales, que si no te mueves, te quedas atrás, que si no piensas en el futuro, estás perdido. Y poco a poco, esa verdad interna fue cubierta por capas de miedo, de prisa, de presión. Hasta que un día te encontraste viviendo más en tu cabeza que en tu corazón, más en tu agenda que en tu cuerpo, más en lo que debes ser que en lo que ya eres. Sin embargo, ese susurro no se fue, solo esperó. Esperó que te cansaras de empujar. Esperó que, como Evelyn o Clifford, dejaras de hacer para finalmente escuchar. Porque no necesitas encontrarlo, solo necesitas dejar de ignorarlo. Y cuando por fin lo haces, todo cambia. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve fluida. No se eliminan los desafíos, pero los dejas de enfrentar solo. Comienzas a vivir desde la conexión, no desde la corrección. Desde la presencia, no desde la expectativa. Desde el ser, no desde el deber. Este es el arte que olvidamos, la sabiduría de detenernos. En ese detenerse, no hay pérdida. Hay poder. No hay pasividad. Hay receptividad. No hay vacío. Hay espacio para lo divino. Porque lo sagrado no entra en medio del caos. Solo entra cuando lo invitas, con silencio. Entonces ahora hazlo. Si no puedes ir a la naturaleza, cierra los ojos. Si no puedes apagar el mundo, apaga el juicio. Haz de tu respiración un templo. De tu quietud, una oración. De tu simple estar, una comunión con lo que es. Y cuando lo hagas, cuando logres sostenerte en ese silencio sin correr de vuelta al ruido, escucharás algo. Tal vez no con palabras. Tal vez no como un mensaje claro. Pero lo sabrás. Porque tu alma recordará, aquí es. Aquí siempre ha sido. Y aquí, comienza el verdadero viaje. Capítulo 2. El gran alto al fuego interior. Durante años, Franklin vivió en guerra. No en el campo de batalla, sino en su mente. Cada conversación era una amenaza. Cada sonido inesperado, una alerta. Aunque ya no llevaba un uniforme, su cuerpo seguía cargando la armadura invisible del trauma. No podía relajarse. No podía confiar. Su energía estaba atrapada en una constante vigilancia, como si el peligro pudiera surgir en cualquier momento. Una noche, sentado bajo la luna, algo dentro de él cambió. No fue un pensamiento. No fue una decisión. Fue una rendición. Por primera vez, no trató de entender, de corregir, de protegerse. Simplemente se detuvo. Y en esa quietud, sintió paz. No como un estado momentáneo,
sino como una presencia que siempre había estado ahí, pero que había estado ignorando. Esa paz no le fue dada por alguien. No la encontró en un libro. Surgió desde dentro, como un manantial que solo necesitaba silencio para emerger. Esto es lo que muchos no comprenden. El universo no responde a tus acciones, sino a tu vibración. Puedes hacer 1000 cosas, tener todos los planes, seguir todos los pasos, pero si por dentro estás en guerra, esa guerra será tu realidad. La resistencia genera más resistencia. Cuando peleas con lo que es, cuando rechazas lo que sientes, cuando niegas lo que está frente a ti, creas una frecuencia de conflicto. Y esa frecuencia bloquea las bendiciones que están intentando encontrarte. Como una radio sintonizada fuera de estación, no puedes recibir la señal de lo que deseas si estás vibrando en miedo, en ansiedad, en necesidad de control. Tu estado interno es el verdadero imán. Tu serenidad es la verdadera acción. Esta ley es más poderosa que cualquier estrategia. Es la ley del poder sin esfuerzo. Cuando te alineas con lo que es, la vida fluye hacia ti. No necesitas empujar. No necesitas convencer al universo. Solo necesitas cesar tu resistencia y permitir que la inteligencia infinita haga su parte. Dorothy también vivió esta transformación. Como madre, intentaba controlar cada detalle de la vida de sus hijos. Tenía horarios, listas, correcciones constantes. Y cuanto más intentaba organizar, más caos encontraba. La armonía familiar se deshacía ante sus intentos de perfección. Hasta que, agotada, se rindió. Dejó de intervenir. Soltó la necesidad de que todo saliera según su plan. Y entonces, como si algo invisible hubiera estado esperando ese momento, sus hijos comenzaron a florecer. No porque ella hiciera más, sino porque ella permitió más. Permitió que la vida se desplegara sin su intervención obsesiva. Este es el misterio de la verdadera transformación. No ocurre cuando haces más, sino cuando haces menos con más presencia. Ahora te invito a una práctica. Toma papel y escribe con honestidad. ¿Dónde estás librando una batalla? ¿Qué parte de tu vida sientes que debe cambiar, que debe arreglarse, que no puede continuar así? Siente ese peso. Míralo con compasión. Luego, haz un acto simbólico. Quema ese papel, entiérralo o déjalo ir en agua. No por drama, sino como una declaración energética de rendición. Porque cuando dejas de luchar, el universo empieza a luchar por ti. Cuando sueltas tu necesidad de arreglar, la vida comienza a restaurar. Cuando te retiras con confianza, el campo de la realidad se reorganiza. Esto no es poesía, es física energética. La realidad responde a tu frecuencia, no a tu esfuerzo. Y tú, como Franklin, como Dorothy, puedes cambiarlo todo, con un solo acto de valentía, rendirte a lo que es. La rendición no es el final. Es el principio de una vida distinta. Cuando dejas de gastar energía en controlar lo incontrolable, descubres una nueva forma de vivir. Una forma más suave, más inteligente, más alineada. Muchos temen rendirse porque creen que eso implica fracaso, debilidad o derrota. Pero la rendición verdadera no viene del miedo. Viene de la sabiduría. Viene de reconocer que hay una fuerza mayor que tú, y que esa fuerza trabaja contigo, no contra ti. Mira la naturaleza. No hay control allí, solo confianza. El río no discute con la montaña. La hoja no lucha contra el viento. El árbol no exige al sol que brille más. Todo fluye en cooperación con lo que es. Y esa es la invitación que se te hace en este capítulo. Deja de forzar. Deja de resistir. Deja de apretar los puños de la voluntad y abre las manos de la fe. El fuego interior que te impulsa a actuar, a arreglar, a cambiar el mundo a través del esfuerzo, puede ser noble. Pero si no lo moderas con presencia, ese fuego se convierte en incendio. Y ese incendio puede arrasar con tu paz, con tus relaciones, incluso con tu cuerpo. Muchos padecimientos físicos surgen del conflicto interno no resuelto. Tensión acumulada, estrés no liberado, ansiedad sostenida. Todo eso es fuego mal dirigido. Y la única forma de apagarlo no es con más actividad, sino con presencia, con aceptación, con pausa. Franklin no curó su mente hablando de paz. La encontró cuando dejó de hablar. Cuando se rindió, su sistema nervioso, después de años, encontró permiso para bajar la guardia. Y solo entonces,
el cuerpo pudo comenzar a sanar. Tú también puedes darte ese permiso. No necesitas esperar una crisis para hacerlo. Puedes comenzar hoy. ¿Cómo? Deteniéndote, cerrando los ojos, respirando con suavidad, entregando ese fuego a una fuerza más grande que tú. Di en silencio, me rindo. Y no desde la desesperanza, sino desde el amor propio. Porque tu alma no fue hecha para vivir en guerra. Fue hecha para brillar en paz. Haz de la rendición tu nueva fuerza. Que no te mueva la urgencia, sino la armonía. Que no te guíe el miedo a lo que pueda pasar, sino la confianza en lo que ya está ocurriendo a tu favor. Porque rendirse no es desaparecer. Es reaparecer en tu forma más auténtica. En tu frecuencia más pura. Es decirle al universo, ya entendí. Tú sabes el camino. Muéstramelo. Y entonces lo verás. No como una gran revelación. A veces será un mensaje inesperado. Otras, un silencio que se siente diferente. Una señal suave. Un alivio interno. Pero sabrás que es el inicio de una nueva danza. Una danza donde no llevas el ritmo solo, sino que eres guiado por algo más grande. Esta es tu práctica diaria a partir de hoy. Cada vez que sientas tensión, resistencia o lucha, detente. Lleva tu atención al centro del pecho. Respira. Y repite, suelto el fuego. Me entrego a la paz. Repite esto cada vez que sea necesario. Hazlo parte de tu lenguaje interno. Porque cuando eliges la paz por encima del control, no pierdes poder. Lo multiplicas. Y en ese nuevo estado de entrega, todo lo que has estado buscando comenzará a buscarte también. Capítulo 3. La ilusión del esfuerzo. En una aldea rodeada de colinas suaves y tierra fértil, vivía Harold, un hombre conocido por su dedicación incansable. Cada día, al alba, tomaba su pala y cavaba. Cavaba con determinación, con la esperanza de encontrar un tesoro escondido bajo la tierra. Cavaba bajo el sol ardiente y bajo la lluvia. No importaba la estación. Lo único que importaba era no detenerse. Su mente estaba convencida. Si trabajaba lo suficiente, si se esforzaba más que nadie, entonces recibiría su recompensa. Pero con cada palada, lo único que encontraba era más tierra, más piedras, más vacío. Los aldeanos comenzaron a preocuparse. Su cuerpo ya se curvaba por el peso del trabajo. Sus manos estaban cubiertas de callos. Su mirada, opaca. Y aún así, seguía cavando. Porque su miedo era más profundo que su hoyo. Si se detenía, ¿qué quedaría? ¿Y si todo su valor dependía de su esfuerzo? Lo que Harold no sabía, y lo que tantos hemos olvidado, es que el esfuerzo, cuando nace del miedo, no es poder. Es prisión. Es una energía contaminada, que crea resistencia en lugar de resultados. Es un motor que consume, pero no avanza. La vida no premia al más cansado. No responde a la desesperación. Responde a la claridad, a la presencia, a la intención alineada. Cuando actúas desde la urgencia, desde el miedo de no tener, de no lograr, de no ser suficiente, estás enviando una señal contradictoria al universo. Por un lado pides abundancia, pero por el otro vibras escasez. Quieres amor, pero te sientes indigno. Deseas éxito, pero estás cargado de tensión. Y esa incoherencia bloquea el flujo natural de la manifestación. El universo no responde a tus palabras. Responde a tu energía, a tu coherencia interna. Eso fue lo que Mabel descubrió. Era una comerciante exitosa, acostumbrada a los logros. Su vida giraba en torno a listas, llamadas, reuniones. Hasta que la enfermedad la obligó a detenerse. Al principio, lo vivió como un castigo. Pero con el pasar de los días, algo nuevo comenzó a suceder. Las oportunidades comenzaron a llegar sin que ella las persiguiera. Clientes antiguos reaparecieron. Nuevas asociaciones emergieron. Y lo más sorprendente, todo se sentía fácil, natural. Lo que antes perseguía con tanto esfuerzo, ahora llegaba sin que ella hiciera nada. La enfermedad no fue un castigo. Fue una pausa sagrada. Un reajuste profundo. Y en esa pausa, ella descubrió lo que tantos hemos olvidado. El universo trabaja mejor cuando tú dejas de interrumpirlo. No se trata de quedarte inmóvil. Se trata de actuar desde un estado diferente.
Desde la confianza, no desde la urgencia. Desde la plenitud, no desde la carencia. Desde la inspiración, no desde la obligación. Porque el verdadero poder se mueve en silencio. Como el sol que brilla sin hacer esfuerzo. Como el árbol que crece sin apuro. Como el corazón que late sin que tengas que pedírselo. Tu vida puede ser así. Tu éxito puede ser así. Tus relaciones, tu abundancia, tu propósito. Todo puede fluir con suavidad si dejas de empujar. Y para eso, necesitas aprender a detenerte. Haz esta práctica. Mañana, desde el primer momento hasta el anochecer, comprométete a no forzar nada. Observa cada impulso de controlar, de arreglar, de intervenir. Y cuando aparezca, respira. Suelta. Confía. Permite que la vida se muestre por sí misma. Registra en tu diario los momentos en que algo se resolvió sin tu intervención. Las veces en que la respuesta apareció cuando dejaste de buscarla. Los pequeños milagros que ocurrieron mientras tú simplemente eras. Y verás lo que Harold nunca vio, que el tesoro nunca estuvo enterrado en la tierra, sino en el instante en que dejó de cavar. El esfuerzo por sí solo no garantiza el resultado. A veces, incluso lo retrasa. Porque hay un tipo de esfuerzo que surge de la desconexión, de la urgencia por resolver lo que no se entiende, de la necesidad de demostrar que vales a través de lo que haces. Ese esfuerzo nace del miedo, y el miedo contrae. El miedo endurece. El miedo interfiere. La verdadera acción, la que mueve montañas, nace desde otro lugar, del centro. De un estado de presencia y confianza. De una conexión tan firme con lo esencial que cada paso que das es certero, sin necesidad de agotarte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer oportunidades con facilidad, mientras otras, aunque se esfuercen el doble, apenas se mantienen a flote? No es cuestión de suerte. Es cuestión de alineación. Aquellos que aprenden a actuar desde la serenidad tienen acceso a un tipo de magia que los demás no comprenden. Y esa magia está disponible para ti también. Pero solo si te atreves a soltar la ilusión de que más esfuerzo siempre significa más resultados. Mira a tu alrededor. ¿Qué estás forzando ahora mismo? ¿Qué parte de tu vida estás empujando con ansiedad? ¿Qué proyectos, relaciones o cambios estás tratando de controlar con más fuerza de la que deberías? Detente. Respira. Siente cómo esa parte de ti que siempre ha querido demostrar algo, puede ahora descansar. Cuando comprendes esto, algo se libera. Ya no vives desde la obligación, sino desde la inspiración. Ya no haces las cosas por miedo a lo que pase si no las haces. Las haces porque te llaman desde el alma. Y en ese cambio de energía, todo cambia. No se trata de renunciar a tus sueños. Se trata de recordar que no necesitas perseguirlos con angustia. Tus sueños están vivos. Tienen su propio ritmo. Y cuando dejas de perseguirlos desesperadamente, comienzan a acercarse a ti. Haz del descanso una herramienta espiritual. Haz de la pausa un acto sagrado. Haz del no hacer un puente hacia tu verdadera fuerza. Porque cuando dejas de empujar, empiezas a recibir. Y lo que recibes desde ese estado, es siempre más perfecto de lo que habrías podido crear desde la mente. Cada vez que sientas la urgencia de hacer algo, pregúntate, ¿esto nace del miedo o de la confianza? ¿Esto es una respuesta a una carencia o una expresión de mi alineación? Y si la respuesta no es clara, detente. No porque estés huyendo, sino porque estás eligiendo esperar a que la claridad llegue. Porque desde la claridad, cualquier acción se vuelve poderosa. Harold cavaba buscando una riqueza externa, sin saber que la verdadera riqueza estaba en la quietud que tanto temía. En el espacio que se abre cuando dejas de excavar. En la paz que llega cuando entiendes que no necesitas hacer más para ser más. Tu valor no se mide por tu cansancio. Se mide por tu autenticidad. Por tu capacidad de escuchar ese susurro interno que te dice, ahora no. Espera. Confía. Y si aprendes a escucharlo, te mostrará un camino que no requiere lucha. Solo entrega. Solo fe. Solo ser. Capítulo 4. El camino del río. Lucille había sido siempre una mujer disciplinada, puntual, organizada, meticulosa. Su arte lo reflejaba, pinceladas precisas, temáticas bien definidas, colores estudiados. Pero desde hacía meses, su lienzo estaba en blanco. No porque no lo intentara. Todo lo contrario. Se forzaba a pintar.
Ponía alarmas. Establecía horarios. Leía libros sobre inspiración. Pero nada fluía. Cada trazo parecía artificial. Y con cada intento fallido, su frustración crecía. Sentía que la creatividad la había abandonado, que algo dentro de ella se había roto. Una mañana de otoño, sin pensarlo demasiado, se alejó del estudio y caminó hacia el río. Era un camino que no recorría desde niña. Al llegar a la ribera, se sentó y observó. El agua no se apuraba. No tenía metas. No competía con nadie. Fluía. Rodeaba piedras. Se deslizaba. Seguía su curso sin esfuerzo. En ese momento, Lucille comprendió algo que transformó su vida. Ella había estado intentando forzar lo que solo podía ser permitido. Su arte no necesitaba control. Necesitaba espacio. Necesitaba libertad para nacer desde su alma, no desde su mente. Esa noche, sin horario ni presión, su mano se movió sola sobre el lienzo. No pensó. No planificó. Solo permitió. Y la pintura que surgió no se parecía a nada de lo que había hecho antes. Era más viva, más auténtica, más ella. Tú también tienes un río dentro de ti. Un flujo de vida, de sabiduría, de creación. Pero cuando tratas de controlarlo, de imponerle un ritmo, de hacerlo correr más rápido, lo bloqueas. Lo ensucias. Lo haces torpe. El camino del río es el camino de la rendición activa. No es pasividad. No es dejar todo al azar. Es una elección consciente de fluir con la vida, de escuchar su ritmo, de responder en lugar de reaccionar. Warren, un ejecutivo de alto nivel, vivía con una agenda milimétricamente estructurada. Cada minuto de su día estaba programado. Su éxito era su identidad. Pero un día, una inundación arrasó con su jardín. Durante días trató de resistir, de salvarlo, de evitar lo inevitable. Hasta que, rendido, se sentó. Y al observar lo que el agua había hecho, quedó en silencio. Había arrasado con lo viejo, sí, pero también había traído tierra fértil, nutrientes. Había transformado su espacio en algo nuevo, más vivo, más fértil que antes. Warren entendió lo mismo que Lucille, que el control rígido puede parecer seguridad, pero es una jaula. Que la vida, cuando se le permite, sabe lo que hace. Cuando tú sueltas el miedo a lo desconocido, el universo puede sorprenderte. Cuando dejas de imponer tus condiciones, la vida puede darte algo mejor de lo que esperabas. Cuando eliges confiar, te vuelves como el río, imparable, flexible, poderoso. Haz esta práctica, busca un cuerpo de agua. Si no puedes, una ducha servirá. Observa el agua. Siente su movimiento. Repite en tu interior: permito que la vida fluya a través de mí. Visualiza cómo tus bloqueos se disuelven, cómo tu necesidad de controlar se derrite como hielo bajo el sol. Y quédate ahí, en ese estado, en esa rendición dulce, porque es desde ahí que el arte más puro nace. La sanación más profunda ocurre, y los caminos más inesperados se abren. ¿Y si todo lo que estás buscando no necesita ser encontrado, sino recordado? ¿Y si tu misión no es construir algo nuevo, sino reconectar con lo que siempre ha estado fluyendo dentro de ti, esperando que le abras espacio? El río no solo representa el fluir, también es símbolo de transformación constante. El agua que ves hoy no es la misma de ayer, ni la que vendrá mañana. Todo cambia, todo se renueva, pero el cauce, el lecho profundo por el que fluye, permanece. Tú también tienes ese cauce, esa estructura invisible que sostiene tus procesos internos. Cuando te alías con esa sabiduría, dejas de temerle al cambio. Dejas de resistirte a las curvas del camino. Comprendes que cada giro inesperado tiene una razón. Que cada desvío, en realidad, es parte del trayecto perfecto. La vida quiere moverse a través de ti. Quiere expresarse en forma de arte, de ideas, de amor, de proyectos. Pero no puede hacerlo si estás bloqueando su paso con expectativas rígidas, con miedo al error, con ansiedad por controlar los resultados. Y no estás solo. Hay una inteligencia mayor que sostiene todo. Así como el río es alimentado por manantiales que no ves, tú también estás siendo nutrido por fuentes invisibles. Por intuiciones. Por impulsos creativos.
por coincidencias que no son coincidencias. El río no se preocupa por llegar al mar. No vive en la meta. Vive en el movimiento, en el presente, en cada piedra que rodea, en cada remolino, en cada reflejo del sol en su superficie. Así también puedes vivir tú. Imagina por un momento una vida en la que cada acción nace de la inspiración, no de la obligación. Una vida en la que no corres detrás del tiempo, sino que danzas con él. Una vida donde el deber es reemplazado por el quiero. Esa vida no es una utopía. Es posible, pero no la puedes construir desde el esfuerzo. Solo la puedes permitir desde la entrega. Haz esta reflexión ahora. ¿Qué parte de tu vida se siente rígida? ¿Qué estás tratando de moldear a la fuerza? ¿Dónde estás reteniendo energía en lugar de dejarla fluir? Escribe esas áreas. Míralas con honestidad. Y luego, decide soltar. No por resignación, sino por sabiduría. Porque sabes que la vida fluye mejor cuando tú fluyes con ella. Y confía en esto. Cada vez que eliges la suavidad sobre la rigidez, estás reprogramando tu energía. Estás convirtiéndote en cauce para milagros. Estás permitiendo que el universo pinte contigo una obra que va más allá de tus expectativas. Lucille volvió al río muchas veces después de aquella mañana. No para buscar respuestas, sino para recordar. Para recordar cómo se siente estar en armonía. Para recordar que no necesita tener todas las respuestas. Que su única tarea es permitir. Haz lo mismo. Vuelve al agua siempre que puedas. Vuelve al movimiento natural, al fluir, a ese espacio donde no necesitas luchar, donde simplemente eres, donde todo se reordena cuando tú eliges no interferir. Porque el arte más bello, la creación más pura, la vida más plena, no nacen del esfuerzo, nacen del río, del agua que corre sin ser forzada. Y tú, como el río, fuiste hecho para fluir. Capítulo 5. El poder que solo responde al silencio. Virginia llevaba años despertando antes del alba para orar. Sus rodillas conocían el frío del suelo, y sus labios, las súplicas repetidas. Día tras día pedía orientación, ayuda, respuestas. Pero con el tiempo, algo en su interior comenzó a quebrarse. Sus oraciones, antes llenas de devoción, se tornaron desesperadas. Como si sus palabras, en lugar de acercarla a lo divino, la alejaran más y más. Una noche, agotada, simplemente no pudo decir nada. Se sentó en la capilla vacía, sin palabras, sin peticiones, solo ella y el silencio. Y fue en ese instante, cuando no había ruido en su mente, que algo se movió. No fue una voz, no fue un milagro visible, fue una certeza, una sensación profunda de estar sostenida por algo inmenso. Una paz que no provenía de afuera, sino desde el centro mismo de su ser. Comprendió entonces que el universo no siempre responde al ruido. A veces, espera a que nos callemos para poder hablar. Has aprendido a pedir, a declarar, a afirmar. Pero hay un nivel más alto de comunicación espiritual, la presencia silenciosa. Cuando tu energía está alineada, no necesitas muchas palabras. Tu vibración habla por ti. La elocuencia del alma no reside en el discurso, sino en el estado de ser. George, un reconocido orador, vivió algo similar. Su vida entera giraba en torno a las palabras. Era persuasivo, encantador, articulado, pero en el fondo, sentía que algo se había apagado. Su impacto disminuía. Su mensaje ya no tocaba como antes. Una enfermedad lo dejó sin voz por semanas. Y lo que parecía una maldición, resultó ser su mayor bendición. En ese silencio forzado, descubrió que su sola presencia, cuando estaba en paz consigo mismo, generaba más impacto que todos sus discursos juntos. Las personas comenzaban a acercarse a él, no para escucharlo, sino para estar cerca de su energía. Su mirada serena, su respiración tranquila, su manera de estar, se habían vuelto magnéticas. El universo responde a tu frecuencia, no a tus frases. A tu coherencia interna, no a tus intenciones proclamadas. Cuando tu estado vibracional coincide con tu deseo, no hace falta rogar. Basta con existir desde esa verdad. Haz esta práctica. Al finalizar el día, busca un espacio tranquilo. Siéntate. Cierra los ojos. Lleva a tu mente un deseo profundo.
No lo conviertas en oración. No lo expliques. Solo siéntelo como una vibración en tu pecho. Permite que tu cuerpo entero lo sienta como si ya fuera real. No hay necesidad de convencer a nada ni a nadie. Tu energía ya está hablando. El campo cuántico entiende tu frecuencia mejor que tus palabras. Porque, a veces, cuando más suplicas, más refuerzas la ausencia. Pero cuando simplemente eres, cuando encarnas lo que deseas, la creación se completa sin esfuerzo. El silencio, cuando es consciente, no es vacío. Es un canal abierto hacia la inteligencia del universo. Es el terreno fértil donde germina lo invisible. Es el lenguaje original, antes de que existieran las palabras. No necesitas hablar para ser escuchado. No necesitas explicar para ser comprendido. Tu energía ya lo está diciendo todo. Esto puede parecer contraintuitivo. Nos han enseñado que si queremos algo, debemos pedirlo. Que debemos repetirlo. Visualizarlo. Aferrarnos a esa imagen con fuerza. Pero lo que muchos olvidan es que, a veces, esa insistencia refuerza la falta. Como si el universo estuviera esperando que dejes de demostrar tanta urgencia para entregártelo. Es como el agua. Cuanto más la agarras, más se escapa entre los dedos. Pero si haces un cuenco con tus manos y simplemente la recibes, permanece. El silencio no es ausencia de acción. Es la acción más profunda, invisible y poderosa. Es el estado en el que dejas de interrumpir. En el que dejas de emitir interferencias con tus dudas, tus quejas, tus exigencias. En ese espacio, el universo puede hacer su parte. Y hay otro nivel más profundo de este poder, el silencio interior. No basta con callar los labios si tu mente sigue gritando. Si tu diálogo interno está cargado de miedo, de juicio, de expectativa. Por eso, cultivar la presencia es tan esencial. Porque solo desde ahí puedes silenciar el parloteo interno y convertirte en canal. Piensa en los momentos más mágicos de tu vida. Aquellos en los que todo parecía alinearse. Aquellos encuentros inesperados, esas respuestas que llegaron sin buscarlas, esos instantes de claridad absoluta. ¿Recuerdas qué hacías justo antes de que ocurrieran? En la mayoría de los casos, estabas en paz. O al menos en pausa. Tal vez caminando, respirando, contemplando. No estabas intentando controlar nada. Y ahí, justo ahí, el universo aprovechó tu silencio para hablarte. El poder que responde al silencio no está reservado para unos pocos. Está disponible para todos los que se atrevan a detenerse. A confiar sin exigir. A esperar sin ansiedad. La práctica es simple, pero poderosa. Antes de dormir, siéntate por unos minutos. No hagas nada. No pienses en nada en particular. Solo permite que tu respiración sea tu ancla. Y en ese espacio, siente. Siente como si ya tuvieras eso que anhelas. No lo digas. No lo describas. Solo siéntelo. Si lo haces cada noche, tu campo energético comenzará a emitir una vibración nueva. Una vibración coherente, centrada, clara. Y esa vibración es la que el universo reconoce. George, cuando volvió a hablar, lo hizo de una forma distinta. Ya no necesitaba convencer a nadie. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de fuerza. Porque detrás de cada una, había silencio. Había presencia. Había verdad. Y esa es la mayor enseñanza. Cuando el silencio sostiene tu palabra se vuelve sagrada. Practica esto también en tu día a día. Antes de responder, respira. Antes de hablar de tus sueños, escucha. Antes de pedir algo, alinea tu energía. Tal vez descubras que muchas veces, ni siquiera necesitas decir nada. Que la vida ya está respondiendo. Que tus deseos ya están en camino. El poder que solo responde al silencio no es un misterio. Es una ley. Tan antigua como el universo mismo. Solo espera que te detengas lo suficiente para recordarla. Capítulo 6. El secreto del que el mundo te distrae. Marjorie vivía como la mayoría de las personas hoy, inmersa en un torbellino constante de ruido. Desde el momento en que abría los ojos, su mente era arrastrada por notificaciones, noticias, mensajes, recordatorios, opiniones. Su teléfono era lo primero que tocaba al despertar y lo último que dejaba antes de dormir. Nunca estaba sola, pero siempre se sentía lejos de sí misma. Decía estar informada, conectada, productiva.
pero en lo profundo, sentía una desconexión que no podía explicar. Una sensación de vacío, como si su alma hubiera quedado en un rincón olvidado de su existencia. Todo cambió un fin de semana en el que una tormenta dejó sin energía su vecindario. Sin electricidad, sin internet, sin distracciones digitales. Al principio, entró en pánico. Revisaba compulsivamente su teléfono, como si pudiera encenderlo con el deseo. Su mente, acostumbrada a la hiperactividad, se resistía al silencio. Pero al segundo día, algo inesperado comenzó a suceder. Empezó a escuchar. Escuchar el sonido del viento entre los árboles. Escuchar su respiración. Escuchar pensamientos que no venían de la mente, sino del alma. Un lenguaje olvidado, sutil, delicado, pero absolutamente claro. Y en esa claridad, entendió, el mundo moderno no está diseñado para que recuerdes quién eres. Está diseñado para distraerte, para mantenerte ocupado, para llenar cada segundo de tu atención con algo externo. Porque cuando estás desconectado de ti mismo, eres fácil de controlar, fácil de convencer, fácil de manipular. Pero cuando recuperas tu silencio interno, te haces soberano. Ya no necesitas que nadie te diga qué pensar, porque comienzas a saber, no con la mente, sino con la presencia. La sabiduría más profunda no se encuentra en un artículo, ni en un video, ni en una opinión popular. Está en tu interior. Siempre ha estado ahí, solo que el ruido la cubre. Stanley vivió algo similar. Su vida era una coreografía digital, correos, podcast, noticias, redes sociales. Se sentía actualizado, pero agotado, como si todo lo que consumía lo alejara más y más de sí mismo, hasta que un fallo en sus dispositivos lo obligó al silencio. Y en ese silencio, apareció la verdad. No en forma de pensamiento, sino como una certeza suave. Había algo más allá del algoritmo, algo más allá de las tendencias, algo más real. Ese algo era él mismo. Tú también puedes recordar. Haz esta práctica. Durante las próximas 24 horas, desconéctate de toda tecnología. Apaga el teléfono, la computadora, la televisión, el ruido externo. Mantén contigo solo un cuaderno. En ese cuaderno, escribe lo que surja. No busques escribir bonito ni correcto. Solo plasma los susurros que aparecen cuando el mundo se calla. Esos susurros son tu alma hablando. Y esa voz es la única guía que jamás se equivoca. Quizás te preguntes, ¿por qué es tan difícil mantener el silencio en nuestra vida moderna? Porque el ruido se ha vuelto un sustituto del sentir. Escapar hacia el sonido constante es una manera de evitar mirar hacia adentro, de posponer las verdades incómodas, de evadir los llamados del alma. Pero lo que ignoras no desaparece, solo se acumula, solo se esconde, esperando el momento en que te detengas lo suficiente como para poder mirarlo, como para poder escucharlo. El silencio no solo revela sabiduría, también revela lo que aún no ha sanado. Por eso lo evitamos tanto, porque nos obliga a enfrentar partes de nosotros mismos que preferimos mantener dormidas. Pero son esas partes, precisamente, las que contienen la llave a tu plenitud. Cuando el mundo exterior se apaga, lo interior comienza a brillar. Y no necesitas irte a una montaña o a un retiro espiritual para lograrlo. Solo necesitas coraje. El coraje de apagar el teléfono, de cerrar la laptop, de sentarte contigo mismo, sin expectativas. Haz esto cada semana, aunque sea 1 hora. Un retiro sagrado contigo. Un encuentro con tu propia presencia. Descubrirás que hay pensamientos que no sabías que tenías. Emociones que estaban esperando tu atención. Ideas que llevaban tiempo tocando la puerta de tu mente. Y más aún, descubrirás una sabiduría antigua que siempre ha vivido dentro de ti. Una guía interna que no necesita prueba ni validación. Que simplemente sabe. El mundo teme a las personas que han encontrado su centro. Porque ya no pueden ser manipuladas. Ya no se alteran con facilidad. Ya no necesitan aprobación externa. Tú puedes ser una de esas personas. Y cuando lo seas, notarás algo maravilloso. Comenzarás a escuchar las señales del universo con mayor claridad. Coincidencias. Sueños reveladores.
Palabras que llegan en el momento exacto. Caminos que se abren sin explicación lógica. Porque el universo nunca ha dejado de hablarte. Tú solo estabas sintonizado en otra frecuencia. Ahora, a través del silencio, estás afinando tu antena. Y no solo eso, estás recuperando tu poder. El poder de decir no. El poder de elegir a conciencia. El poder de no reaccionar. El poder de observar antes de actuar. El poder de caminar alineado con tu esencia. Marjorie, luego de ese fin de semana de apagón, no volvió a ser la misma. No porque cambiara radicalmente su vida, sino porque, desde entonces, tomó el hábito de desconectarse cada noche durante 1 hora. Solo ella, una vela y un cuaderno. Y ese pequeño acto de silencio diario la transformó. Su claridad mental aumentó. Su creatividad floreció. Sus relaciones mejoraron. Y sobre todo, su conexión consigo misma se volvió inquebrantable. Haz tú lo mismo. Comienza hoy. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas permitirte estar en silencio. Porque en ese espacio, el alma encuentra espacio para hablar. Y cuando el alma habla, el universo escucha. Y responde. Capítulo 7. La ley que opera en las sombras. Edith vivía en una casita rodeada de árboles, donde su jardín florecía como un poema silencioso. Cada mañana, sin excepción, salía con sus manos arrugadas por los años y plantaba semillas. Pero nunca las desenterraba para comprobar si ya germinaban. Confiaba. Sabía que, aunque no pudiera verlo, algo sagrado ocurría bajo la tierra. La mayoría de las personas quieren resultados visibles e inmediatos. Anhelan señales, confirmaciones, garantías. Pero la manifestación no responde a la impaciencia. La vida se gesta en lo oculto, en lo invisible. Así como la semilla necesita oscuridad para brotar, tus sueños también requieren un proceso interno que no se puede acelerar. El universo trabaja en lo profundo, sin anunciarse. No hace ruido. No busca aplausos. Pero su precisión es impecable. Cada deseo auténtico que nace desde tu alma entra en un campo de orden invisible que comienza a moverse por ti. Aunque no veas los efectos de inmediato, ya están ocurriendo. Edith entendía esto. Sabía que su único papel era preparar el terreno, regar, confiar y esperar. Sin ansiedad. Sin interrupciones. Sabía que si ella hacía su parte, la vida haría la suya. Raymond, en cambio, tardó años en descubrir esta verdad. Siempre había soñado con ser artista, pero en lugar de crear, hablaba de ello. Le contaba a todos sobre sus planes, sus ideas, sus metas. Buscaba validación antes de haber producido algo real. Hasta que un día, cansado del vacío que sentía, se encerró en su sótano y comenzó a pintar. No le mostró su trabajo a nadie. No lo publicó. No pidió opiniones. Simplemente creó. Y en ese silencio, en esa entrega sin expectativas, algo poderoso se activó. Su energía cambió. Se volvió coherente, centrada, auténtica. Poco tiempo después, un vecino vio sus pinturas por la ventana. Le habló de un amigo dueño de una galería. Sin buscarlo, sin empujarlo, su obra encontró su camino al mundo. El universo responde a la vibración, no a la promoción. Lo que Raymond comprendió, y tú también puedes recordar, es que las fuerzas más poderosas actúan cuando tú te alineas con tu verdad y dejas que la vida haga su trabajo en las sombras. Haz esta práctica, elige un sueño, uno que realmente te importe. Haz hoy una acción en su favor, pero no se la cuentes a nadie. Guárdala como un acto sagrado entre tú y el universo. Deja que la energía se acumule. Deja que el silencio le dé fuerza. La mayoría de las manifestaciones más potentes de la vida no surgen con anuncios ni aplausos. Emergen lentamente. Maduran en lo invisible. Se construyen en los rincones más profundos de tu conciencia, lejos del juicio externo, lejos del deseo de reconocimiento. Y por eso, muchas veces, se siente como si nada estuviera ocurriendo. Como si tus esfuerzos fueran inútiles. Como si tus oraciones fueran ignoradas. Pero eso es solo una ilusión. El campo de la realidad no responde a tu calendario. Responde a tu vibración constante. A la energía que mantienes cuando nadie te ve. A las acciones que haces no por obligación, sino por fidelidad a tu alma.
Cada vez que actúas sin esperar validación, te estás alineando con esta ley silenciosa. Observa la naturaleza. El bambú, por ejemplo, puede pasar años bajo tierra sin mostrar ni un solo brote. Durante ese tiempo, parece que nada está sucediendo, pero en realidad está creando raíces profundas, invisibles, que sostendrán su crecimiento explosivo más adelante. Cuando por fin emerge, crece con una velocidad asombrosa, porque ya estaba listo. Tú también estás echando raíces. Tú también estás siendo preparado. Pero si desentierras tu semilla cada día para ver si ha brotado, la interrumpes. La matas. No por falta de potencial, sino por exceso de duda. El silencio es tu aliado. No como castigo, sino como incubadora. Por eso es tan sagrada la decisión de guardar tus sueños. No se trata de superstición. Se trata de preservar la energía. De no exponer lo que aún está frágil. De permitir que el universo te acompañe antes de que el mundo lo vea. Y no te confundas. Este no es un llamado a esconderte para siempre. Es una invitación a crear desde la confianza. A actuar con intención. A dejar que tu obra hable cuando esté madura, no cuando tu inseguridad te empuje a buscar aprobación anticipada. Cuando actúas desde esta frecuencia, la vida empieza a conspirar a tu favor. Las piezas se alinean sin esfuerzo. Las personas correctas aparecen. Los recursos fluyen. Y todo parece mágico, pero no lo es. Es simplemente el resultado de una energía bien plantada y bien custodiada. Edith nunca buscó reconocimiento, pero su jardín, cuidado en silencio, se convirtió en un santuario para el pueblo. Un lugar donde la gente iba no solo por flores, sino por la paz que se sentía al cruzar su verja. Raymond, años después, se convirtió en un artista reconocido, pero nunca perdió su práctica sagrada, pintar en silencio, por amor, sin expectativas. Y ese es su verdadero éxito. Haz esto ahora. Escribe una lista de los deseos que más profundamente habitan en ti. Luego, rodea con un círculo los que aún no estás listo para compartir. Manténlos contigo. Haz un pacto con tu alma de que los nutrirás en lo privado, sin prisa, sin ruido. Recuerda, el universo trabaja mejor cuando lo dejas actuar en las sombras. Cuando tú haces tu parte, pero confías en que lo invisible también está haciendo la suya. Tu silencio no es vacío. Es contención. Es foco. Es poder. Capítulo 8. El arte de no hacer nada. Correctamente. Agnès vivía con una agenda que parecía una lista de batalla. Cada día estaba programado al minuto. Tareas, reuniones, compromisos, metas. Su sentido de valía estaba directamente ligado a cuánto hacía, a cuántas cosas lograba tachar de su interminable lista. Hasta que su cuerpo, sabio como siempre, tomó una decisión por ella. Un colapso físico la obligó a parar. No por elección, sino por agotamiento. En ese descanso forzado, su mente al principio seguía corriendo. Le costaba aceptar que no podía hacer nada. Sentía culpa. Sentía ansiedad. Pero al cabo de unos días, algo empezó a cambiar. El silencio dejó de ser incómodo. El tiempo libre dejó de parecer vacío. Y en ese espacio sin actividad, llegó la claridad. Ideas que antes no podía ver comenzaron a fluir. Soluciones que llevaba meses persiguiendo se presentaron con gracia. Personas que había estado forzando comenzaron a acercarse espontáneamente. Fue como si el universo hubiese estado esperando a que ella se quitara del medio. Y lo mismo ocurre contigo. Hay momentos en que la acción más poderosa es ninguna. No se trata de rendirse por desesperanza, sino de detenerse con conciencia, con reverencia, con confianza en que la vida sabe cómo avanzar sin tu intervención constante. Walter, un cirujano de renombre, aprendió esto a través de su cuerpo también. Durante años, fue el primero en llegar al hospital y el último en irse. Su identidad estaba anclada al hacer, al resolver, al controlar. Hasta que una dolencia lo obligó a quedarse en casa. Lo que ocurrió en esas semanas fue más transformador que cualquier operación que hubiera realizado. Sin presión, sin urgencias, su mente creativa se despertó. Empezó a tener ideas para técnicas nuevas. Innovaciones quirúrgicas que luego salvarían vidas. No nacieron del esfuerzo, nacieron de la quietud. El arte de no hacer nada correctamente no es inacción. Es alineación.
Es crear espacio para que el universo entre. Es reconocer que tu valor no depende de tu productividad, que tu poder no se mide en resultados visibles. Haz esta práctica. Elige 2 horas de un día esta semana. Durante ese tiempo, no hagas nada. Nada productivo. Nada que sirva. Solo estar. Observar. Respirar. Sentir. Permite que tu energía se recalibre. Y luego observa qué ideas surgen, qué claridad aparece, qué oportunidades llegan. Porque cuando tú descansas, el universo trabaja por ti. La cultura actual idolatra la actividad. Aplaude el cansancio. Celebra la ocupación como si fuera una medalla de honor. Estoy tan ocupado se ha vuelto una frase de prestigio. Pero detrás de ese frenesí, muchas veces hay una profunda desconexión. Una desconexión con el cuerpo, con la paz, con la intuición, con la vida misma. ¿Y sabes por qué? Porque no hacer nada de forma consciente es revolucionario. Rompe la programación. Desmonta la ilusión de que siempre debes estar logrando algo para merecer existir. La verdad es que el universo opera en ciclos. Acción y descanso. Movimiento y pausa. Expansión y contracción. Igual que la respiración. Inhalas, exhalas. Y luego, hay un instante de quietud. Ese momento imperceptible es donde ocurre la integración. La mayoría de las personas viven saltando de una inhalación a otra. Siempre entrando, acumulando, exigiendo, pero sin dejar espacio para la pausa. Y así, nunca se produce la verdadera integración. Los grandes saltos de conciencia no ocurren durante el esfuerzo. Ocurren en el vacío. En ese momento en que te detienes lo suficiente como para escuchar algo que no proviene del ruido mental. Dela, una mujer que había pasado su vida siendo eficiente, tenía una agenda tan ajustada que no se permitía mirar el cielo. Una tarde, al salir del trabajo, sin saber por qué, decidió ir al parque y sentarse en una banca. Sin celular, sin libro, sin conversación, solo ella y los árboles. En ese instante de no hacer, una frase cruzó su mente como un relámpago: no vine a demostrar nada. Y esa simple revelación cambió el curso de su vida. Comenzó a elegir distinto, a valorar distinto, a soltar expectativas ajenas. Nada de eso habría sucedido si no se permitía el vacío. Y ese es el punto más profundo. El vacío no es un enemigo. Es el vientre donde se gesta lo nuevo. Cuando no haces nada, estás permitiendo que lo invisible tome forma. Estás cediendo el control al campo de posibilidades infinitas. Lo que se manifiesta en la pausa no puede ser producido por la mente lógica. Porque no se trata de crear desde el control, sino desde la disponibilidad. Haz este pequeño ritual. Un día cualquiera, apaga todo y acuéstate mirando el techo. No medites. No repitas afirmaciones. No planifiques nada. Simplemente observa. Permanece presente con el cuerpo. Siente el aire tocando tu piel. Escucha los sonidos a tu alrededor. Permite que el momento sea suficiente. Tal vez al principio sientas incomodidad. Es normal. Es tu mente desprogramándose. Pero si atraviesas ese umbral, entrarás en un lugar sagrado. El lugar donde el alma se recarga. Donde tu energía se reorganiza. Donde el universo te encuentra sin interferencias. Y al regresar, verás que las respuestas que buscabas ya están ahí. Que los caminos que estaban cerrados se han abierto. No por empujar, sino por permitir. Eso es lo que Agnès descubrió. Que su descanso no fue un retroceso. Fue una realineación. Que su quietud no fue pérdida de tiempo, sino recuperación de poder. Y desde entonces, cada semana se regala un espacio de no hacer. No por debilidad, sino por maestría. Tú puedes hacer lo mismo. Porque en el arte de no hacer nada, está la clave para recibirlo todo. Capítulo 9. Las manos invisibles del universo. Clara vivía rodeada de fotografías que parecían pertenecer a otra vida. Su esposo había partido, y con él se fue todo lo que alguna vez le daba sentido a su rutina. Intentó, por meses, reconstruirse con fuerza, con disciplina, con planes. Pero cada intento parecía empujarla más profundo en su tristeza. Hasta que un día, simplemente se rindió. No en resignación, sino en entrega.
Se permitió llorar sin apuro. Se permitió no saber. Se sentó frente a la ventana de su sala sin hacer nada. Y en ese espacio de total rendición, ocurrió lo inesperado. Primero fue el vecino que tocó su puerta con una sopa caliente. Luego, una amiga que no veía hacía años le escribió sin razón. Y después, una vacante de medio tiempo en la biblioteca del pueblo, el lugar que amaba desde niña. Sin pedirlo, sin buscarlo, sin forzarlo. Las piezas comenzaron a unirse, como si unas manos invisibles estuvieran reordenando su vida desde un plano que ella no podía ver. Y así es como opera el universo cuando te rindes de verdad. Comienza a actuar en tu nombre. Durante años, Eugene había soñado con abrir un restaurante en su ciudad natal. Intentó todo: préstamos, socios, ideas nuevas. Pero nada funcionaba. Y cuando finalmente se dio por vencido, llegó una llamada inesperada. Su tía, al morir, le dejó un pequeño café en un pueblo vecino. No era el restaurante de sus sueños. Era algo mejor. Era una puerta abierta a una nueva vida que no habría considerado si no se hubiera rendido. Verás, el universo no necesita que tengas todo planeado. Solo necesita tu permiso. Y ese permiso se activa cuando sueltas el control. Lo que te parece fracaso, muchas veces es simplemente redirección. Lo que ves como pérdida, puede ser liberación. Y lo que interpretas como vacío, puede ser el espacio donde la abundancia está intentando entrar. Haz esta práctica. Escribe una carta al universo. Con honestidad. Sin filtros. Dile todo lo que deseas, todo lo que temes, todo lo que ya no puedes controlar. Luego, déjala en un lugar especial. Un altar, un árbol, una caja. Y suéltala. Porque una vez que dejas de sostenerlo todo con tus propias manos, las manos invisibles del universo pueden comenzar a sostenerte a ti. La mayoría de las personas no se permiten soltar. Sienten que si dejan de controlar, todo caerá en pedazos. Que si dejan de empujar, nada avanzará. Pero la paradoja es que en ese empuje constante, muchas veces bloquean el flujo natural de la vida. La ayuda que tanto anhelas muchas veces ya está disponible, solo que no puede alcanzarte mientras tú te interpongas. El universo es como un río que sabe a dónde ir. Pero si insistes en remar contra la corriente, terminas exhausto y sin avanzar. Cuando sueltas, cuando te haces a un lado, permites que esa corriente te guíe. Y no es una corriente ciega. Es una inteligencia que opera detrás de todo lo que existe. Llámala como quieras: Dios, fuente, energía, vida. No importa el nombre. Lo que importa es que confíes en su sabiduría. Clara no sabía que al dejar de luchar, estaba abriendo espacio para la magia. Pero así ocurrió. En esa entrega silenciosa, la vida comenzó a responder con suavidad, con ternura, con precisión. Y lo mismo le sucedió a Justine, una joven madre que se había quedado sin empleo y sin rumbo. Cada día era una batalla para sostener a su familia. Hasta que una mañana, sentada en su cocina con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «No sé qué hacer, me rindo». Ese fue el punto de inflexión. En los días siguientes, sin buscarlo, le ofrecieron un proyecto desde casa. Luego una amiga le donó ropa para sus hijos. Y poco a poco, su realidad se reorganizó. No porque ella lo hubiera planificado, sino porque se rindió con el corazón abierto. Esta es la ley del apoyo divino. No se activa con el esfuerzo, sino con la entrega. Haz esta práctica sagrada con todo el corazón. Cada vez que te sientas abrumado por una situación, haz una pausa. Lleva la mano al pecho y repite con sinceridad: «Entrego esto. Ya no necesito cargarlo solo». Luego, observa. No con ansiedad, sino con apertura. Las respuestas llegarán. Tal vez no en el formato que esperas, pero sí en la forma exacta que necesitas. La rendición no es pasividad. Es una señal de madurez espiritual. Es decirle al universo: «Confío más en tu sabiduría que en mi ansiedad». Las manos invisibles que sostienen tu vida están activas en todo momento. Pero solo pueden intervenir cuando tú les das permiso. Y ese permiso llega cuando dejas de interrumpir el proceso con tu urgencia. Los caminos que están destinados para ti no necesitan ser forzados. Solo necesitan espacio para desplegarse. Recuerda esto: no estás solo. Nunca lo has estado. Y nunca lo estarás. Capítulo 10. Suéltalo.
y te será dado. Atié caminaba cada tarde por la orilla del mar, observando a las parejas pasar tomadas de la mano. Su corazón se apretaba con una mezcla de nostalgia y frustración. Había intentado todo para encontrar el amor: rituales, aplicaciones, afirmaciones, listas interminables de cualidades que deseaba en una pareja. Y sin embargo, cuanto más buscaba, más parecía alejarse ese anhelo, como si el universo estuviera sordo, o peor, como si la vida le estuviera negando lo que más deseaba. Una noche, exhausta de intentarlo todo, se sentó frente al océano y, por primera vez, no pidió nada. No repitió afirmaciones. No visualizó. Solo observó el vaivén de las olas y dejó caer sus expectativas. Si nunca llega, también está bien, pensó. Y en esa rendición, algo dentro de ella se liberó. Pocos días después, en la fila de una panadería, un hombre le sonrió. No era el ideal de su lista, pero esa sonrisa la atravesó de una forma distinta. Con el tiempo, ese encuentro casual se transformó en la relación más amorosa y real que jamás había experimentado. Cuando sueltas lo que persigues con ansiedad, creas espacio para recibir lo que tu alma realmente necesita. Leonard pasó décadas en busca del éxito. Acumuló títulos, reconocimiento, admiración, pero nunca satisfacción. Siempre sentía que faltaba algo, hasta que una enfermedad lo obligó a detenerse. En ese retiro forzoso, dejó de perseguir logros. Empezó a pintar, a leer por placer, a sentarse bajo el sol sin objetivo alguno. Y en ese no hacer, lo que tanto había anhelado comenzó a llegar. Invitaciones, oportunidades, propuestas, sin perseguirlas, sin esfuerzo. La vida no responde a tu desesperación, responde a tu vibración. El deseo, cuando se acompaña de apego, emite una frecuencia de carencia, pero cuando lo sueltas desde la confianza, se convierte en un imán. Haz esta práctica, identifica eso que más deseas ahora. Luego, escribe en un papel: lo suelto con amor y confianza. Ya está hecho. Dobla el papel, guárdalo en un lugar especial, y no lo vuelvas a tocar. Vive tu vida. Ábrete a lo inesperado, porque el verdadero poder no está en insistir, sino en permitir. La sabiduría ancestral siempre lo ha dicho, pero solemos olvidarlo. Lo que más anhelas llegará a ti cuando ya no lo necesites para sentirte completo. Porque lo que realmente deseas no es el objeto externo, sino la emoción que crees que te dará. Y esa emoción, paz, plenitud, alegría, solo aparece cuando sueltas el apego. El universo escucha tu energía, no tus palabras. Escucha tu certeza, no tu insistencia. Escucha tu confianza, no tu urgencia. Muchos confunden el soltar con el abandonar, pero son opuestos. Abandonar nace del miedo. Soltar nace de la fe. Cuando abandonas, renuncias a tu poder. Pero cuando sueltas, lo elevas a su máxima expresión. Marina, una diseñadora de interiores, soñaba con tener su propio estudio. Lo deseaba con fuerza, lo visualizaba cada noche. Pero se volvía cada vez más ansiosa, más rígida. Cuando hablaba del tema, su voz tenía una mezcla de entusiasmo y desesperación. ¿Cuándo llegará? ¿Qué más tengo que hacer?, preguntaba a todo el que la escuchaba. Hasta que un día, cansada, se permitió un descanso. Cerró su computadora. Apagó su teléfono. Salió a caminar sin rumbo. Y en ese espacio de no expectativa, recibió una llamada de una amiga lejana. Necesitaban a alguien con su perfil para liderar un proyecto. Un proyecto que terminó siendo la semilla de su propio estudio. Lo que tanto deseaba solo pudo llegar cuando dejó de vigilar el camino. Y lo mismo ocurre contigo. Hay deseos que estás reteniendo sin darte cuenta. Con tu urgencia, con tu necesidad, con tu insistencia emocional. Estás diciendo al universo: no confío en ti. Lo quiero, pero no creo que pueda tenerlo. La frecuencia de esa declaración es la que aleja el resultado. Por eso, soltar es un acto de amor propio. Es declarar: estoy bien ahora. Sé que todo lo que es para mí, me encontrará. Y desde esa energía, todo cambia. Haz esta práctica extendida. Durante los próximos 7 días, cada vez que pienses en ese deseo profundo, di para ti mismo: ya está en camino. No tengo que buscarlo. Solo tengo que sostener mi paz. Luego,
Haz algo que disfrutes. Camina. Escucha música. Conversa sin intención. Vive. Porque en la vida, las grandes bendiciones no se cazan. Se reciben. Y la única manera de recibir es con las manos abiertas y el corazón en calma. Capítulo 11. El poder magnético de la no resistencia. Arthur comenzaba cada mañana con el ceño fruncido. Se enfrentaba al tráfico como si fuera un campo de batalla, regañaba a los empleados por los más mínimos errores, y sus días estaban marcados por la tensión de intentar controlar todo a su alrededor. Su mandíbula estaba siempre apretada, su espalda rígida como una tabla. Y aún así, nada salía como él esperaba. Todo cambió una tarde lluviosa. El tren se retrasó, la reunión importante se canceló, y su paraguas se rompió justo cuando cruzaba la calle. En vez de estallar, como solía hacerlo, Arthur se detuvo, y por primera vez, dijo en voz baja, «Está bien». Fue solo una palabra, pero con ella, su energía cambió. Dejó de resistir, dejó de pelear con la vida, y como si el universo hubiera estado esperando ese instante, todo comenzó a fluir con más facilidad. La resistencia es como una pared invisible que construye sin saber, y cuanto más empujas contra lo que es, más sólida se vuelve. El poder de la no resistencia no significa que debas conformarte con lo que no deseas. Significa que reconoces lo que es, sin luchar contra ello. Desde esa aceptación, puedes redirigir, transformar, manifestar, pero sin fricción. Estelle, una maestra jubilada, había vivido los últimos 10 años tratando de que sus hijos siguieran sus consejos. Intervenía en cada decisión, corregía cada elección, opinaba en cada conversación. Y en ese intento constante por tener razón, había perdido su conexión con ellos. Hasta que un día, su nieta le dijo con ternura, «Abuela, a veces solo quiero que me escuches». Esa frase la quebró, no como una crítica, sino como una revelación. Desde entonces, Estelle decidió practicar el arte de decir sí sin condiciones. Sí a lo que es. Sí a no tener el control. Sí a confiar en que hay un orden más sabio que el suyo. Y lentamente, la relación con su familia sanó. No porque ella lo forzara, sino porque dejó de oponer resistencia. Haz esta práctica. Identifica un área en tu vida donde sientes constante tensión. Luego, cada vez que esa situación se presente, respira profundo y repite mentalmente, sí a esto. Sí a lo que es. Estoy abierto a lo que venga. Porque cuando dejas de pelear, el universo empieza a colaborar contigo. La no resistencia es una forma elevada de inteligencia espiritual. No significa que renuncies a tus sueños o que aceptes injusticias. Significa que dejas de oponerte a la vida tal como se presenta, para poder transformarla desde dentro. Piensa en el agua. No discute con las rocas. No se enoja con el cauce. Simplemente fluye. Se adapta. Se curva. Y con el tiempo, forma cañones. Derriba montañas. Cambia paisajes. No por fuerza, sino por persistencia suave. Cuando tú sueltas la lucha interior, también te vuelves como el agua. Incontenible. Irresistible. Creativo. Poderoso. Rosa, una mujer que llevaba años en una relación tensa con su hermana, solía imaginar que la reconciliación solo era posible si la otra cambiaba. Cada encuentro era una batalla silenciosa. Un intento de corregir, de imponer, de probar un punto. Un día, cansada de repetir el mismo patrón, decidió probar algo radical, aceptación. En la siguiente conversación, no interrumpió, no corrigió, no explicó su versión, solo escuchó. Y en ese espacio sin fricción, su hermana bajó la guardia. Por primera vez en años, hubo lágrimas, hubo verdad, hubo ternura. No porque Rosa ganara una discusión, sino porque eligió no resistir. Esto es clave, lo que resistes, persiste. Pero lo que aceptas con amor, se transforma. Aceptar no es decir que algo te gusta. Es decir, esto es lo que hay. Desde aquí elijo. Porque solo puedes cambiar lo que primero estás dispuesto a ver con claridad. Haz este ejercicio sagrado. Por un día entero, practica la no resistencia en todo. Si llueve, sonríe. Si alguien te contradice, respira. Si algo no sale como esperabas, di, tal vez así debía ser.
no para justificarlo, sino para abrirte a una perspectiva más amplia. Al final del día, observa tu energía, tu cuerpo, tu mente. Verás que estás menos cansado, más presente, más conectado. La no resistencia no te hace débil, te hace profundo. Te convierte en un canal limpio para que la sabiduría del universo fluya sin obstáculos. Y desde ahí, la vida comienza a mostrarte caminos que jamás hubieras podido forzar. Porque el poder más real es el que no necesita empujar, solo permitir. Capítulo 12. Cuando los deseos florecen en silencio. Elmer era conocido por todo el pueblo, no por lo que había hecho, sino por lo que decía que iba a hacer. Cada semana proclamaba un nuevo plan: abrir una librería, montar una cafetería, escribir un libro. Sus palabras llenaban las calles y los cafés, pero sus acciones quedaban siempre en pausa. Pasaron los años, y sus anuncios se volvieron ecos que ya nadie escuchaba, hasta que una enfermedad lo dejó sin voz. Durante semanas, no pudo hablar. Al principio se sintió frustrado, atrapado, invisible, pero poco a poco comenzó a experimentar algo diferente. En ese silencio forzado, sus pensamientos se volvieron más claros. Ya no hablaba de sus sueños, los vivía en su interior. Comenzó a trabajar en su librería en secreto, a ordenar estantes, a imaginar los títulos. Y cuando la oportunidad se presentó, una tienda disponible justo en la calle principal, no la anunció. Simplemente firmó el contrato y abrió sus puertas. Y fue entonces cuando todo cambió. Sin palabras, sin promesas, sin aplausos, su sueño floreció. Porque el silencio había concentrado su energía. Porque ya no buscaba validación. Solo acción silenciosa desde la certeza. Ellen, una artista, vivió algo parecido. Solía compartir cada idea, cada boceto, cada proyecto. Pero nada se concretaba. Hasta que un día, decidió guardar su inspiración solo para ella. Pintó en secreto. Creó sin compartir. Y en ese santuario de silencio, su arte alcanzó una profundidad que jamás había imaginado. Un galerista la descubrió por casualidad. Y en pocas semanas, sus obras estaban expuestas, no por su promoción, sino por su vibración. El universo no responde a lo que dices que harás. Responde a lo que haces en silencio. A la energía que sostienes sin necesidad de anunciar. Haz esta práctica. Toma un deseo profundo, uno que aún no se ha manifestado. Y durante 21 días, no hables de él con nadie. No lo menciones. No lo expliques. No lo justifiques. Solo siéntelo. Obsérvalo dentro de ti. Aliméntalo con acciones silenciosas. Porque cuando los deseos florecen en silencio, lo hacen con raíces profundas. Muchos creen que si no lo cuentan, no sucederá. Que si no lo comparten, perderán el impulso. Pero es todo lo contrario. Lo que hablas antes de tiempo, debilitas. Lo que proteges en silencio, se fortalece. Los antiguos sabios lo sabían bien. Los rituales más poderosos se hacían en secreto. Las oraciones más profundas eran susurradas desde lo íntimo del alma. Las decisiones más importantes no se discutían, se maduraban en el corazón. Cuando hablas de tus sueños antes de tiempo, corres el riesgo de exponerlos al juicio, a la duda, a las expectativas de otros. Y esa energía ajena puede interferir con tu proceso. Puede llenarte de inseguridad, hacerte cuestionar, distraerte del camino. Pero cuando guardas silencio, cuando nutres tu deseo como una semilla en la oscuridad de la tierra, permites que crezca con fuerza, sin interrupciones. Sin necesidad de validación externa. Mara, una joven emprendedora, soñaba con lanzar una línea de ropa consciente. Pero cada vez que hablaba de ello, se llenaba de ansiedad. Todos tenían una opinión. Algunos la apoyaban. Otros dudaban. Y entre tantas voces, perdió su norte. Un día, decidió hacer algo diferente. Cerró sus redes sociales. Dejó de contar su proyecto. Y comenzó a crear en privado. Dedicaba las noches a diseñar, a coser, a escribir su historia. En silencio. En conexión. En autenticidad. Y cuando por fin se sintió lista, lanzó su marca. No con fanfarria. Con profundidad. Con propósito. Y el impacto fue inmediato. No porque lo gritó,
sino porque lo sostuvo en su energía todo ese tiempo. Haz esta práctica extendida. Escribe cada día tu deseo como si ya estuviera cumplido. Pero no lo compartas. No lo muestres. No lo publiques. Hazlo solo para ti. Siente la vibración de ese deseo como una presencia viva que ya te habita. El silencio no es vacío. Es contención. Es maduración. Es preparación. Cuando el fruto está listo, no necesita ser anunciado. Su aroma, su color, su dulzura, hablan por sí solos. Y así será tu manifestación, si la dejas florecer en silencio. Capítulo 13. El universo solo habla energía. Claude era un hombre de mente brillante, filósofo, lógico, un enamorado del pensamiento. Pasaba sus días rodeado de libros, analizando cada idea, cuestionando cada creencia, desmenuzando el universo con la precisión de un cirujano del intelecto. Creía que todo podía entenderse si se pensaba lo suficiente, que con el razonamiento adecuado, cualquier misterio podía resolverse. Hasta que se enamoró, de forma inesperada, sin fórmulas, sin gráficos, sin argumentos. Y cuando esa persona se fue, sin explicación, Claude se quedó con cientos de notas, y un corazón roto que ningún análisis podía sanar. Fue en ese vacío donde comprendió algo que cambiaría su existencia. El universo no responde a ideas, responde a vibraciones. No se mueve por pensamientos, sino por emociones. No le importa lo que dices, le importa lo que emites. Tus palabras pueden engañar, tu energía, jamás. No importa cuánto afirmes que estás bien, si vibras tristeza. No importa cuántos decretos repitas, si tu frecuencia es de miedo. Lo que manifiestas no viene de tu boca, viene de tu estado del ser. Nora, una enfermera pragmática y científica, lo descubrió en la sala de urgencias. Su paciente, un niño desahuciado por los médicos, sanó de manera inexplicable. No por los tratamientos, no por la medicina, sino por la esperanza de su madre, que jamás lo dejó de abrazar con amor absoluto. Ese evento rompió la lógica de Nora. Comenzó a estudiar la energía, a meditar, a conectar con su intuición. Y cuanto más lo hacía, más veía lo invisible. Coincidencias, sincronicidades, sanaciones. Todo guiado no por lógica, sino por alineación vibracional. Haz esta práctica, cada mañana, antes de hablar, pregúntate, ¿qué estoy emitiendo hoy? Siente tu cuerpo, siente tu centro. Ajusta tu frecuencia antes de abrir la boca, porque tu vibración entra primero, y tus palabras después. Recuerda, el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que ya está haciendo. Imagina por un momento que eres una emisora de radio. Tus pensamientos son como las canciones que quieres reproducir, pero tu vibración es la frecuencia en la que estás transmitiendo. Si no estás en la frecuencia correcta, nadie escucha la canción, por más hermosa que sea. Así funciona la creación. Tus afirmaciones, tus decretos, tus metas, son como melodías. Pero si tu frecuencia está llena de duda, miedo o necesidad, entonces esas melodías no llegan a donde deben. El universo solo puede responder a la señal clara que emites desde tu estado emocional más profundo. Por eso es tan importante sentir antes que pensar. Alinear tu corazón antes que planear tu estrategia. Sentarte contigo mismo, no para resolver, sino para sentir quién está siendo hoy. Alejandro, un joven actor, buscó por años su gran oportunidad. Hizo audiciones, envió mensajes, asistió a talleres. Y cada vez que lo rechazaban, su inseguridad aumentaba. Su mente decía, lo lograré, pero su vibración decía, no soy suficiente. Hasta que un maestro le dijo una frase que lo sacudió, la energía entra al cuarto antes que tú. Desde ese día, Alejandro comenzó a trabajar en su presencia energética más que en su técnica. Practicó estar en paz consigo mismo antes de entrar a cada audición. Meditaba. Visualizaba no el resultado, sino la emoción que deseaba encarnar. Y entonces ocurrió. Fue seleccionado no por su monólogo, sino por cómo se sentía estar cerca de él. Por su campo vibracional. Tu energía es tu carta de presentación. Es tu firma. Tu declaración más poderosa. Haz este ejercicio diario. Cada vez que sientas que algo no está fluyendo, no preguntes ¿qué más debo hacer?
sino quién estoy siendo en este momento. Ajusta desde el ser, no desde el hacer. El universo es una red perfecta de resonancias. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y tú puedes elegir esa frecuencia, cada mañana, cada instante. Porque al final, el universo solo entiende un lenguaje, el de tu energía. Y cuando esa energía es coherente, presente y auténtica, todo empieza a responder. Sin palabras, sin esfuerzo, solo por vibración. Capítulo 14. Cierra la boca, abre el canal. Vergel fue un predicador famoso. Su voz llenaba templos, sus palabras conmovían multitudes. La gente decía que era un hombre de Dios, que hablaba con fuego, que inspiraba. Pero dentro de sí, Vergel sentía una creciente desconexión, como si sus palabras fueran cada vez más vacías, como si su mensaje ya no tocara el cielo. Un día, se retiró a un monasterio para un retiro de silencio. Iban a ser solo 7 días. Pero algo sucedió. En ese espacio sin palabras, algo despertó. Una visión, una conexión, una certeza que no había sentido nunca mientras hablaba. Los pensamientos se calmaron. La necesidad de explicar desapareció. Y lo que quedó fue pura comunión. Pasó semanas sin hablar. Y cuando regresó, no necesitaba predicar. Bastaba con su presencia. La gente lo buscaba no por sus sermones, sino por su energía. Ya no decía la verdad. La encarnaba. Esto es lo que el silencio revela, que la palabra más poderosa no es la que se pronuncia, es la que se sostiene en la vibración. Ruth, una artista visual, hablaba todo el tiempo de sus ideas. Describía cada proyecto antes de ejecutarlo. Sus redes sociales estaban llenas de promesas, avances, bocetos. Pero sus obras no se completaban. Algo se perdía en el camino. Hasta que decidió guardar sus ideas como un tesoro. Dejó de contar. Dejó de explicar. Pintó en secreto, en la intimidad de su estudio. Y en ese silencio, su arte floreció. Sus obras se volvieron más profundas, más potentes, más auténticas. Y comenzaron a ser vistas sin promoción. Porque cuando no dispersas tu energía con palabras, esa energía se acumula, se cristaliza, se vuelve forma. Haz esta práctica, durante 7 días, elige un deseo o un proyecto importante. No hables de él, no lo menciones, solo siéntelo, trabájalo, vibra con él. Cada mañana, repite en silencio, mi energía es suficiente. Porque cuando cierras la boca, el canal se abre. Y el universo comienza a obrar a través de ti, sin ruido, sin esfuerzo, sin explicación. El silencio no es ausencia, es contención, es concentración, es poder en su forma más pura. Piensa en las montañas, en los árboles más antiguos, en el sol naciente. Ninguno de ellos habla, y sin embargo, su presencia lo dice todo. Transmiten una sabiduría que no necesita explicarse. Así también funciona tu energía cuando está enfocada. Demasiadas veces, hablamos por miedo. Miedo a que nos olviden. Miedo a que piensen que no hacemos nada. Miedo a no ser tomados en cuenta. Pero ese hablar constante nace del vacío, no de la plenitud. Cuando estás verdaderamente alineado con tu propósito, ya no necesitas anunciarlo. Tu sola vibración comienza a mover los hilos invisibles de la realidad. Mira a Elías, un músico que siempre contaba sus planes de grabar un disco. Año tras año, hablaba de productores, canciones, colaboraciones. Pero nunca grababa nada. Un día, decidió retirarse. Compró un equipo básico y comenzó a grabar solo, sin compartir nada. En silencio, creó. En silencio, mezcló. En silencio, terminó su álbum. Y fue entonces, cuando lo publicó sin expectativas, que las personas comenzaron a compartirlo. No por promoción, sino porque su música llevaba la carga concentrada de su energía. Esto es lo que pasa cuando canalizas en vez de anunciar. El canal interno solo se abre cuando el externo se cierra. No porque las palabras sean malas, sino porque el exceso de ellas te saca del eje. Haz una pausa. Pregúntate, ¿cuánto hablo sobre lo que quiero hacer y cuánto hago sin hablar? ¿Cuántas veces he entregado mi energía al mundo antes de estar listo?
Hay poder en guardar tus planes como una semilla, en regarlos con intención, con acción, con emoción, no con discurso. Tu canal se activa cuando el ego se silencia. Y entonces, lo divino fluye. Calla, no por miedo, sino por amor al misterio que se está gestando dentro de ti. Y deja que la vida hable por ti, cuando el fruto esté listo para ser saboreado. Capítulo 15. El campo responde a la calma. Lial caminaba cada mañana por sus campos agrietados. El sol caía sin piedad sobre la tierra, y no importaba cuántos sistemas de riego instalara, cuántas técnicas agrícolas aplicara, la sequía seguía. Su cuerpo estaba tenso, su mente ocupada en cada posible solución, su alma cansada de esperar resultados. Una mañana, sin saber por qué, se sentó en su porche y dejó de buscar respuestas. No hizo nada. Solo respiró. Solo observó. Por primera vez en meses, no pensó en el agua. No pensó en la cosecha. Solo existió. Y en esa calma, algo dentro de él cambió. Su respiración se volvió más profunda. Su espalda, más ligera. Y aunque el cielo seguía despejado, sintió una certeza sin explicación. La lluvia vendrá. Esa noche, nubes comenzaron a reunirse. Y a la mañana siguiente, la lluvia cayó. El universo no responde a tu esfuerzo. Responde a tu vibración. Y la vibración más poderosa no es la del deseo desesperado, sino la de la calma profunda. Edna, una futura novia, estaba al borde del colapso con los preparativos de su boda. Cada proveedor fallaba. Cada plan se complicaba. Cuanto más intentaba controlarlo todo, más caos creaba. Hasta que enfermó y no pudo hacer nada más que descansar. Y desde su cama, sin hacer ni un solo movimiento, todo comenzó a alinearse. Las flores llegaron antes de tiempo. Las invitaciones perdidas reaparecieron. La ceremonia, que parecía condenada, se convirtió en un momento perfecto. Porque cuando tú te aquietas, el campo cuántico puede por fin responder sin interferencias. Haz esta práctica. Al despertar, respira profundo. No pienses en tus pendientes. No visualices resultados. Solo entra en estado de calma. Siente tu cuerpo como un lago sereno. Y repite internamente, desde mi calma, todo se alinea. El universo no está sordo. Está esperando que dejes de gritar. Y cuando por fin te aquietas, su música comienza a sonar. El campo de la realidad no necesita que lo persuadas. No requiere tu insistencia. Solo tu presencia. Porque ese campo, esa inteligencia sutil que organiza galaxias, estaciones y sueños, ya está alineado con el orden. Eres tú quien debe entrar en armonía con él. Cuando estás ansioso, emites una señal contradictoria. Dices que deseas paz, pero vibras inquietud. Dices que quieres abundancia, pero respiras carencia. Y el campo solo puede devolverte aquello que tú primero emites. No se trata de fingir calma. Se trata de encarnarla. De practicarla hasta que se convierta en tu forma natural de estar en el mundo. Carlos, un empresario exitoso, vivía bajo una presión constante. Su agenda era una guerra contra el tiempo. Un día, tras una conversación con un sabio anciano, decidió que cada mañana pasaría 10 minutos en completo silencio antes de revisar su celular. Solo 10 minutos. Y esos minutos cambiaron su vida. Porque dejaron de ser una técnica y se convirtieron en un templo. Su mente se ordenaba. Su respiración se expandía. Su visión se aclaraba. Y lo más sorprendente, los negocios comenzaron a fluir más fácilmente. No por su acción, sino por su alineación. La calma no es debilidad. Es magnetismo. Es autoridad energética. Es confianza sin argumento. Haz este ejercicio. Antes de cada decisión importante, detente. Cierra los ojos. No busques respuestas. Solo aquieta el campo. Deja que la solución emerja desde ese espacio sereno. Tal vez no llegue de inmediato, pero llegará pura, sin ruido. Piensa en el bambú. Pasa años creciendo bajo tierra antes de que asome un solo brote. Pero cuando lo hace, crece más rápido que cualquier otro árbol. Porque su base es sólida, silenciosa, invisible. Así también ocurre con tus manifestaciones. No necesitan drama, solo profundidad. Recuerda esto,
La calma no retrasa tu vida. La prepara, la fortalece, la sostiene. Y cuando llega el momento, todo se despliega con una perfección que nunca podrías haber planeado. Capítulo 16. Déjalo ser. Y se vuelve real. Leon era un inventor apasionado. Su taller estaba lleno de cables, motores y bocetos. Llevaba años obsesionado con perfeccionar un dispositivo de energía limpia que, según él, revolucionaría el mundo. Cada mañana, ajustaba tornillos, hacía pruebas, tomaba notas. Cada noche, se sentaba extenuado, frustrado por no encontrar el resultado esperado. Todo estaba siempre casi listo, pero nunca terminaba de funcionar. Un invierno especialmente frío, tras otro día de fracasos, algo dentro de él colapsó. No por agotamiento físico, sino espiritual. Se quedó mirando su invento, y sintió, por primera vez, que debía soltarlo. No desde la resignación, desde la sabiduría. Empacó sus planos, limpió el banco de trabajo, y simplemente se fue a caminar por la nieve. Por semanas, no pensó más en el proyecto. Y 3 meses después, un ingeniero retirado encontró por casualidad uno de sus viejos informes. Lo compartió con una empresa. Y sin que Leon moviera un dedo, su invención comenzó a tomar forma. El universo lo había estado esperando. Pero no para que forzara, sino para que dejara ser. Lo que sostienes con tensión, bloqueas. Lo que sueltas con confianza, fluye. Pearl, dueña de una pequeña panadería, intentaba controlar cada aspecto, las recetas, el orden del mostrador, la actitud del personal. Pero la clientela disminuía. Un día, su batidora se rompió y tuvo que amasar a mano. Fue el peor día, y el más revelador. Las imperfecciones que tanto temía, se volvieron la esencia que encantó a los clientes. Sus panés, por primera vez, tenían alma. Y entonces comprendió, su obsesión por controlar le había robado la magia a lo que hacía. Haz esta práctica, escribe tu mayor lucha actual en una hoja. Doblala con intención, y en el sobrescribe, entrego al universo. Colócala bajo tu almohada durante 7 noches. Cada mañana, respira y afirma, ya está en camino. Cuando dejas de presionar, lo verdadero comienza a revelarse. El acto de soltar no significa renunciar. Significa confiar. No es pasividad, es alineación. Porque cuando dejas de sujetar algo con fuerza, permites que encuentre su forma natural. Que respire. Que fluya hacia su destino verdadero. Muchos creen que si no empujan, nada sucede. Pero esa creencia nace del miedo, no de la verdad. El universo no necesita que lo fuerces, solo que lo acompañes. Isadora, una terapeuta holística, vivió una transformación al dejar de intentar sanar a sus pacientes. Durante años se cargó con la presión de ser quien debía provocar los cambios. Hasta que un maestro le dijo, tú no eres la sanación, solo eres el espacio. Desde entonces, su presencia se volvió más suave. Ya no intentaba corregir, solo sostenía el proceso. Y fue entonces cuando sus sesiones se volvieron más efectivas. Porque soltó la necesidad de controlar el resultado. Tu intención es el mapa. Tu presencia relajada es el vehículo. El universo maneja el resto. Haz este ejercicio diario. Visualiza algo que deseas profundamente. Siéntelo como si ya estuviera cumplido. Luego, suéltalo con un suspiro. Literalmente, exhala y di internamente, ahora, que sea lo que deba ser. Hazlo sin expectativa, hazlo con entrega, porque cuando ya no necesitas que ocurra, estás listo para recibirlo. Recuerda, el bambú no se apresura a crecer, la flor no se fuerza a abrir. Todo lo que es natural sucede en su propio ritmo, y tú también formas parte de esa naturaleza. El acto de soltar es, en realidad, una declaración de fe. Una afirmación profunda de que sabes que hay una inteligencia mayor organizando todo. Que no estás solo. Que no tienes que cargarlo todo. Y cuando sueltas, el universo responde. Con una precisión que nunca podrías haber diseñado. Capítulo 17. La inacción sagrada es una práctica diaria. Willis era un ejecutivo admirado. Su agenda siempre estaba llena. Su teléfono no dejaba de sonar. Cada día terminaba con una lista de pendientes tachada hasta el último renglón.
Se sentía productivo, importante, hasta que su cuerpo dijo basta. Una enfermedad leve pero persistente lo obligó a parar. Su médico fue claro: necesitaba reposo absoluto por al menos un mes. Para alguien como Willis, eso sonaba a castigo. Pero al tercer día de quietud, algo cambió. Al principio fue sutil, los pensamientos comenzaron a desacelerarse, su respiración se volvió más profunda. Luego, sin buscarlo, comenzaron a surgir ideas nuevas. Soluciones a problemas que lo habían agobiado durante años aparecieron con una claridad inesperada. No porque hiciera más, sino porque por fin dejó de hacer. La sabiduría ancestral lo ha dicho de muchas formas. En la pausa se encuentra el poder. El universo no necesita tu prisa, necesita tu presencia. Elaine, escritora, llevaba años luchando contra la hoja en blanco. Se obligaba a escribir a diario, siguiendo rutinas estrictas. Pero sus palabras salían forzadas, vacías. Un día, harta, se levantó de su escritorio y salió a caminar. Sin plan, sin objetivo. Fue en ese paseo donde nació la semilla de su novela más exitosa. No vino de la disciplina, sino de la rendición. De permitirse no hacer. Haz esta práctica, reserva 30 minutos cada día. Solo para no hacer nada. No planifiques. No medites con técnica. Solo siéntate o acuéstate en silencio. Deja que tu cuerpo descanse sin propósito. Deja que tu mente se detenga sin orden. Este espacio no es ocio. Es alquimia. Porque cuando te vuelves receptivo, el universo descarga lo que tiene para ti. No como recompensa, sino como respuesta natural a tu disposición. La inacción sagrada no es improductiva. Es el momento en que las semillas invisibles echan raíces profundas. El gran error de nuestra era es pensar que solo valemos por lo que hacemos, que el descanso es un lujo, que la pausa es pérdida. Pero la verdad espiritual dice lo contrario. Tu mayor valor emana de tu ser, no de tu hacer. El universo no está interesado en cuánto haces. Está sintonizado con cómo estás siendo. Y si ese ser está inquieto, agitado, obsesionado, eso es lo que emite. Pero si ese ser está en paz, en alineación, en silencio, eso es lo que magnetiza. Piénsalo, los árboles no trabajan para dar fruto. Las estrellas no hacen esfuerzos para brillar. Todo lo que es natural, es poderoso en su propia quietud. Margot, una empresaria de eventos, descubrió esto cuando su negocio colapsó durante una crisis. Intentó por todos los medios salvarlo: campañas, préstamos, nuevos servicios. Nada funcionó. Hasta que un día, simplemente dejó de intentar. Pasó semanas sin planear. Solo observando, sintiendo, escuchando. Y en esa quietud, una idea completamente nueva emergió. Una forma distinta de ofrecer experiencias. Su negocio renació, no desde la lógica, sino desde la intuición que solo apareció cuando dejó espacio para ella. Haz esta práctica extendida. Elige un día por semana para no planear nada. Literalmente nada. Deja que ese día te lleve. Si surgen tareas, hazlas con calma. Si no, descansa. Pero no impongas agenda. No llenes espacios. Deja que la vida te muestre qué quiere revelarte. La inacción sagrada no es una técnica. Es una forma de volver a lo esencial. De confiar en que el universo ya está trabajando. Y que tu única tarea es no interrumpirlo. Recuerda, el mayor poder no hace ruido. El cambio más grande comienza en el silencio más profundo. Y tu quietud es su invitación. Capítulo 18. La paciencia en el corazón del fuego. Sylvester trabajaba en una antigua herrería al borde del bosque. Cada mañana, antes del alba, encendía el fuego, calentaba el metal y moldeaba herramientas con manos firmes y corazón sereno. Lo que otros hacían con fuerza bruta, él lo lograba con paciencia. Su secreto no era la técnica, era el tiempo. Entendía que el hierro no se doblega con golpes impacientes, sino cuando está listo. Si golpeaba antes de tiempo, se quebraba. Si lo dejaba demasiado tiempo, perdía su forma. Pero en ese momento exacto, el metal se volvía maleable, obediente, perfecto. Así también funcionan tus deseos. Muchos se impacientan. Quieren que todo ocurra ahora. Empujan el proceso. Exigen resultados.
Pero la prisa deforma la manifestación. La paciencia, en cambio, la pule. Irene soñaba con abrir un centro de sanación. Visualizaba cada rincón. Hacía planes, presupuestos, llamados. Pero pasaban los años, y nada se concretaba. Hasta que un día, sin saber por qué, dejó de contar los días. Soltó el calendario. Y justo entonces, las puertas comenzaron a abrirse. Porque cuando dejas de forzar el cuándo, el universo puede finalmente revelarte el cómo. Haz esta práctica. Escribe tus deseos como si ya fueran hechos. No pongas una fecha como meta. Ponla como señal de confianza. Y repite, todo se está desarrollando en tiempo divino. Cada día, míralo. No para presionar, sino para recordar. La fe no tiene prisa. La confianza no acelera. Piensa en la semilla bajo tierra. No la puedes ver. No sabes si está creciendo. Pero cada día bajo la superficie la fortalece. Así también, cada momento que parece vacío, está gestando tu milagro. La paciencia no es espera pasiva. Es una fuerza activa que te alinea con el ritmo cósmico. Y cuando estás en ese ritmo, nada puede detenerte. A veces, el mayor acto de valentía no es tomar acción, sino esperar con conciencia. Porque quien puede sostener su visión sin evidencias, está manifestando desde la maestría. Los sabios de todas las tradiciones entendieron esto. Se retiraban al desierto, a la montaña, a la celda de silencio. No para escapar, sino para profundizar su alineación con el tiempo divino. Cada vez que eliges confiar en lugar de apresurarte, estás diciendo al universo, yo sé que esto ya es real, aunque aún no lo vea. Esa certeza sin pruebas es una de las vibraciones más potentes que puedes emitir. Nathan, agricultor de montaña, tenía un ritual inquebrantable. Cada vez que sembraba, lo hacía con canciones. No para entretenerse, sino para llenar la tierra de frecuencia positiva. Luego, cubría las semillas y no volvía a desenterrarlas. Su fe era tan fuerte que no necesitaba verificar. Y su cosecha, año tras año, era la más abundante. En cambio, quienes dudaban, cavaban para revisar. Y al hacerlo, dañaban el proceso que intentaban acelerar. Tú también siembras deseos. Pero si los revisas cada día con ansiedad, los arrancas de su tierra. Haz este ejercicio avanzado. Elige un deseo que te haya traído impaciencia. Escríbelo con detalle y luego guárdalo en un sobresellado. No lo abras por 90 días. Cada vez que sientas ansiedad, coloca tus manos sobre ese sobre y repite, ya está en camino. Yo espero con fe. Cuando llegue el día de abrirlo, notarás algo increíble. O ya se cumplió, o ya no lo necesitas, o su forma cambió para mejor. Porque la paciencia tiene una sabiduría que tu mente no comprende, pero tu alma sí. Y en esa espera serena, todo se transforma. Conclusión, el poder del silencio que ahora habita en ti. Llegaste al final de este viaje, o al comienzo de algo mucho más grande. Porque lo que has descubierto aquí no es una técnica, ni un método, ni un sistema. Es una forma de vivir. Una forma de ser. Es un recuerdo antiguo que tu alma siempre ha guardado. Has caminado junto a historias, prácticas y verdades que no buscan convencerte, sino despertarte. Porque el verdadero poder no necesita demostrarse. Solo necesita ser encarnado. Ahora sabes que no necesitas forzar nada para recibirlo todo. Que el universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Que la calma no retrasa tus deseos, los acelera. Que rendirse no es caer, sino elevarse. Tú eres el canal. El punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. El espacio donde el misterio toma forma. Y tu única tarea es no interferir con lo que ya está en movimiento. Tu única práctica, si se puede llamar así, es permitir. Permitir que la abundancia llegue. Que la guía se revele. Que el amor te encuentre. Que la sanación ocurra. No desde el control, sino desde la confianza. No desde el esfuerzo, sino desde la sintonía. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. El sol no se esfuerza por brillar, y sin embargo, lo ilumina todo. El agua no empuja su camino, pero llega hasta el océano. Y tú, no tienes que hacer más para ser digno de lo que deseas. Solo tienes que recordarlo. Gracias por permitirte este espacio de silencio.
Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Pero sobre todo, gracias por recordar quién eres. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal. Comparte este audiolibro con alguien que esté listo para dejar de luchar y comenzar a permitir. Y deja un comentario. ¿Qué parte tocó más tu corazón? ¿Qué práctica vas a integrar desde hoy? Tu experiencia puede ser la luz que otro está esperando. Hasta la próxima, en el sagrado silencio donde todo comienza.